Buenas tardes, licenciado, y personas que probablemente lleguen a ver esto en algún punto de su vida. No sé para qué, pero me presento. Mi nombre es Anderson Gómez. Este es mi quinto video diario que llevamos por el proceso de hacer videos diarios en el curso de Ciencia 4 del del cuarto semestre de la carrera de psicología. Hoy venimos a hablar de bebidas y adicciones. Bueno, no en sí, pero sí nos va a servir para entender más o menos la analogía que va a tener este curso, al menos hasta donde nosotros lo entendemos. Pensemos en este ejercicio tan sencillo. ¿Qué tiene de igual la Pepsi? Estoy mostrando marcas. Esperaría que no me baneen un día de estos. Bueno, tenemos Pepsi. Y tenemos Coca-Cola. Pensemos un instante en qué tienen estas dos bebidas en común. Creo que si muevo un poquito más la cámara para abajo, se ve. Como podemos ver, estas dos prácticamente que podrían ser iguales. O sea, miren, esta es de este color y esta es de este otro color. No quiero decir de qué color son, bueno, porque pues prácticamente son café, sin banearlo. Y aquí podemos ver que aquí podemos iniciar con lo que es estadística inferencial, que por el nombre pues es un poquito extenso realmente la explicación, para tratar de dar como una retroalimentación de todo lo que tuvimos que ver. Primero que nada, tuvimos un parcial. No queremos hablar de eso porque pues, también es un parcial que no es el mejor que hemos hecho hasta este momento, no es uno de los mejores. Pero en donde se recabó a grandes rasgos que nos falta un montón, y realmente nos falta mucho por aprender de lo que es el curso de Ciencia 4. Pues al parecer muchos compañeros, y bueno, yo también me incluyo, pensamos que tal vez sea un poco difícil empezar a entender solo dato por dato sin tener antes una previa explicación de mis variables, por así decirlo, y que con sin ese previo aviso de que no conozco exactamente de qué van a tratar mis variables, yo realmente no voy a saber contra qué me enfrento. Básicamente no voy a poder dar un análisis a nivel crítico y tampoco voy a poder hacerlo a nivel hipotético, porque pues imposible hacerlo, porque no conozco bien la variable, no he leído sobre ella y por ende no puedo dar como continuidad a lo que yo quisiera expresar en ese momento. Sin embargo, pues ese es en general el sentido de ahora, tratar de ponernos a investigar un poquito más, en tratar de reforzar esos temas que pues de alguna u otra forma no hemos podido comprender en su totalidad, o tal vez no es comprender, sino que saber ubicar nuestras básicamente básicamente no hemos sabido cómo colocar la media, cómo se ve la media en tal distribución, cómo se ve tal en tal, cómo se ve tal en tal. Aún no sabemos cómo colocar lo que ya aprendí en lo que pues tengo que en general aplicarlo. Y es una de las problemáticas que surgió a raíz pues, del parcial. Lo otro pues es el inicio de un nuevo tema que, como vimos previamente, pues colocamos las dos bebidas acá por la relación de que cuál es, como ver qué relación tienen estas dos bebidas. Por ejemplo, podemos decir que ambas son de color café, ambos son, pues están sacando lo mismo, tienen burbujas, por así decirlo, y sobre todo pues ambas tienen presentación en lata y pues tienen bastante azúcar. Aquí entra lo que hemos venido trabajando, tratando de acuñar, que es correlación. La correlación es qué tan vinculada está mi primera variable con mi segunda variable.
cuáles son los lazos, por así decirlo, si pudiéramos tener un lacito aquí, cosa que no tengo. Imaginemos que es esto, aunque no se note. Cuán flojo sea el lazo entre estos dos, o cuán tenso sea esto entre estas dos variables. Bueno, esta correlación que pues si a simple vista, pues yo puedo decir que no hay ninguna diferencia a simple vista, porque pues ambas tienen las mismas características, entonces están correlacionadas. Podemos decir eso. Es más, podemos hacer como, a ver, la Coca-Cola, ¿cuál era la Coca-Cola? Esta es la Coca-Cola. La Coca-Cola acá, por ejemplo, puedo medirla. Aquí me dice, de hecho, el envase que trae 354 mililitros. Y la Pepsi trae 355. Dice, no sé. Pero ya tenemos un dato. Y ahí ya podemos correlacionarlos, ¿no? Podemos medir cuánto trae la Coca-Cola, cuánto trae la Pepsi y ver si, como ese número, como casa, por así decirlo, o cómo se van relacionando esos números entre estos dos. Claro, tenemos fórmulas, pero igual, solo media vez tenga yo un dato numérico, puedo probar que hay correlación entre Pepsi y Coca-Cola, por ejemplo. Sin embargo, también hay otra de las nuevas cuestiones que estamos viendo, es ver la causalidad, porque en estadística diferencial, al parecer, existe causalidad. ¿Qué es la causalidad? Podemos tomarlo como lo siguiente. Perdón, me dio sed. Esta es la Pepsi. Esta es la Coca. Y podemos determinar con esto porque al parecer tiene cierto... No, a ver. El sabor cambia. ¿Totalmente de acuerdo? Sí, puede que no. Pero entonces aquí empezamos a ver cómo anotar ese saborcito. Entonces podemos llegar a decir que quiero concentrarme en el sabor. Aíslo mis dos variables para verlas en su dimensión, pero en dimensión de sabor. No en color, no en estado gaseoso, dijera, sino que en el sabor. Y media vez aíslo esas dos variables, ya tengo suficiente como para empezar a ver como una correlación más buena, diría. Sí, con lo otro. Eso es correlación. Cuando quiero aislar, bueno, la correlación, todo puede estar correlacionado, pero cuando yo como investigador vengo y quiero amarrar estas dos, me tengo que especificar bien a qué quiero o qué es lo que quiero correlacionar por uno. En este caso es el sabor, ¿va? Mientras que en la causalidad puede ser como los problemas a nivel páncreas, a nivel riñones, por tomar Coca-Cola o Pepsi. Ahí ya estamos viendo causalidad. ¿Por qué? Porque ya se han hecho, no solo, bueno, han descubierto, por así decirlo, que sí está muy ligado el consumo de Coca-Cola con la aparición de diabetes temprana o con piedritas en el riñón, básicamente cálculos en el riñón, y eso ya es causal. Quitando eso de lado, ya empezamos entonces a ver que existe causalidad y no causalidad. Dentro de la estadística diferencial también tenemos lo que son los niveles de medición, que estos son siempre básicamente la nominal, la ordinal, que la ordinal es para cuantitativo y la nominal es para cualitativo. Nominal solo categorías, ordinal ya me da rangos y así. También tenemos lo de los intervalos, que en este caso, intervalos de qué podríamos sacar en estas bebidas, pues intervalos de, sí, básicamente de medidas, cuánto traen adentro, digamos. O otra cosa podría ser la temperatura, si uno viene caliente o otro, bueno, al tiempo, y el otro viene frío. Aprendimos eso. También aprendimos lo que pues hemos venido manejando, el tema de hipótesis, pero no con la mirada estadística. La hipótesis, al parecer, bueno, no al parecer, sino que esto es más sencillo de entender, es que la hipótesis siempre va a tener, bueno, al menos en la estadística diferencial siempre vamos a tener dos hipótesis. La hipótesis
de investigador, o la hipótesis sí, de nosotros, y la hipótesis nula. La de investigador normalmente nos va a dar como aquello que tratamos de demostrar, o es como mi criterio, bueno, no mi criterio, sino que lo que yo pienso del fenómeno. Por ejemplo, el fenómeno puedo decir, a ver, entre estas dos variables, y tomando en cuenta el sabor, que la Coca-Cola sabe mejor que la Pepsi, o sea, sabe más dulce que la Pepsi. Esa puede ser mi hipótesis de investigador, pero también puedo decir, y siempre tengo que tener una hipótesis nula, que en este caso sería que no. La hipótesis nula puede denotar igualdad o negación total de la hipótesis de investigador. Por ejemplo, aquí puedo decir no. La hipótesis nula va a ser la Coca-Cola no sabe igual que la Pepsi, no es más dulce que la Pepsi, o la Coca-Cola y la Pepsi son igual de dulces. Entonces, ya sea de igualdad o de no igualdad. Normalmente siempre hay como que estas, pero también tenemos al parecer las hipótesis estadísticas y las hipótesis, si no estoy mal, alternativas, que las alternativas son como que otra forma de decir, por ejemplo, se me ocurre a mí, mi hipótesis de investigador es la Coca-Cola es más dulce que la Pepsi. La hipótesis nula va a ser la Coca-Cola no es más dulce que la Pepsi, y mi alternativa entonces va a ser la Pepsi sabe más dulce que la Coca-Cola, pero en presentación de lata. Sí. No, o podría ser la Pepsi sabe más dulce que la Coca-Cola cuando está a altas temperaturas. Esa puede ser mi hipótesis alternativa. Y con esa hipótesis alternativa yo puedo, obviamente, bueno, de hecho, si yo la postulo, yo tengo que o desmentirla o validarla. Eso sí quiero agregarlo. Y la de estadística básicamente es lo que a mí, como con datos, con procesos estadísticos, me van a dar un número. Mido la Pepsi, mido la Coca-Cola, esto me va a dar un número, ya sea de las propiedades que quiera como que comparar entre estas dos, me va a dar un número, y entonces puedo decir que, por ejemplo, la media de la Coca-Cola que la media de la Coca-Cola es diferente, o es, ¿cómo era? No me acuerdo de este signo. Menos, no, es que tiene que ver con correlación, no sé cómo se llama, pero la media de Pepsi y la media de Coca-Cola es igual a, y ahí tengo que usar los números que saque de estos dos y denotar si en efecto no son, o sea, no es la media de la Coca-Cola, perdón, de la Pepsi y de la Coca-Cola no son iguales. Entonces va a haber cierto desequilibrio, ya sea en cualquiera de las propiedades que yo quiera aislar de estas dos. Y la compruebo estadísticamente y matemáticamente hablando. Es como la TED-Student, que pues ya la hemos visto en varios lugares. Bueno, por lo menos desde mi punto de vista, yo ya lo presenté. Perdón. Eso es lo que generalmente vamos a ver este semestre en estadística inferencial. Inferencial significa hacer procesos estadísticos que parten de lo general, de lo pequeño a lo general. Es aquí donde vamos a ver, me imagino yo, otra vez muestras, porque las muestras van a ser una segregación de la población en general que quiero ver yo para establecer los métodos de comprobación que yo quiera. Para establecer, primero que nada, las variables que quiero ver. Como yo les dije, estas son iguales, pero hay una característica que las diferencia: el sabor. Aíslo el sabor de todo el resto y me concentro en esas dos, que es la que genera más tensión acá de correlación, que me genera a mí más curiosidad como investigador. Entonces la coloco y pues posteriormente la analizo. Y para analizar esto podría ser como de lo que hizo Pepsi en 1990, que básicamente fue un experimento social. No recuerdo si fue en 1990 o a principios de los 2000, usted me corregirá, licenciado.
Pero básicamente Pepsi hizo como un estudio en el cual pues vendaban a las personas y les daban a tomar Pepsi en un vaso y les preguntaban que si sabía bien o algo así. No recuerdo muy bien ese estudio, pero la cosa es que se comprobó entonces que la Pepsi tenía el mismo sabor que la Coca-Cola, o bueno, esa era la hipótesis que se manejó en ese momento. Podemos tomar ese ejemplo y recrearlo otra vez. Por ejemplo, en la universidad, si yo quiero y tomo, por ejemplo, solo una pequeña parte de la población universitaria del CUNOC, por ejemplo, qué sé yo, humanidades. Tomo humanidades, la aíslo, esa es mi muestra, perfecto. Entonces de mi muestra lo que yo voy a hacer procedentemente es, ya con mis variables obviamente establecidas, que en este caso es el sabor de la Coca-Cola, establecer mi hipótesis nula, perdón, de investigador, que va a decir, entonces yo creo que los estudiantes del CUNOC, bueno, exactamente de humanidades, prefieren la Coca-Cola. O sea, esa es mi hipótesis de investigador, de mía, creando, tal vez esté sesgado, quizás sí o quizás no, o quizás solo sea una predicción mía de cómo se va a comportar la variable. Muy bien, pero también tengo mi hipótesis nula que dice, no, pues los estudiantes del CUNOC no, o sea, esta va a denotar siempre sí, bueno, a veces es al revés y a veces no, ya queda a criterio del investigador. Esta me va a decir sí o no, o son iguales. No, los estudiantes del CUNOC dicen que, o sea, sabe igual la Coca-Cola y la Pepsi, o no sabe igual la Coca-Cola y la Pepsi. Eso ya está, ya tengo una investigación aquí ligada a qué, a mi hipótesis de investigador. Bueno, ya con mi hipótesis de investigador y mi hipótesis nula, ya con esto puedo arrancar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le doy a probar a cierta población, o sea, a humanidades, por así decirlo, y le doy a tomar, le doy Coca-Cola, Pepsi, pregunto ahí sí que un cuestionario, perdón que lo diga, pero es un cuestionario, o sea, ¿sabe bien? Sí, no, prefiere tal. Obviamente se lo voy a presentar así, y le voy a decir, por ejemplo, ¿cuál prefiere? Este y este. Entonces voy sumando esos puntos, y eso al final me va a dar un dato con el cual puedo procesarlo estadísticamente. ¿Puedo sacarle la media? Puedo sacarle la media. ¿Puedo sacarle la mediana? Puedo sacarle la mediana. Y compararlo entonces con la otra variable, esto me dio esto, y aquí voy a obtener la media, aquí obtengo la media de Coca-Cola, Pepsi, y ya lo tenemos. Estos datos me van a decir que de repente aquí la media, o sea, en general a la gente le gusta más la Coca-Cola, o sea, este grupito escogió más veces, en este vaso a tomar, por así decirlo. Los participantes dijeron que sabían mejor y tal. Bueno, lo anoto. Esto me va a dar, por ejemplo, una media de 65 personas dijeron que sí. O sea, la media de personas que dijeron que Coca-Cola sabe mejor, o el vaso, porque no se les va a presentar, que sabe mejor, es de 65. Mientras que los que me dijeron o probaron Pepsi me van a decir que es de 55. Ya con estos datos podré llegar entonces aquí a la conclusión, bueno, de hecho aquí está la otra cosa, le aplico entonces una prueba, estadística de si sabe mejor o no. En este caso, la comprobación de hipótesis, ya sea por chi cuadrado, si no estoy mal, a red de Pearson, no es red de Pearson, es de Shapiro-Wilk, o todos los métodos de comprobación de hipótesis me van a llevar entonces a esto, a decir si la Coca-Cola en efecto sabe mejor que la Pepsi o no. Comprobar hipótesis, eso es sencillo. Supongo yo que de eso va a tratar, ¿no? Y eso es todo, licenciado. Me hizo comprar 2 Coca-Cola, perdón, una Pepsi y una Coca. Yo prefiero la Pepsi. Eso es lo que me imagino que vamos a tratar en este semestre. Bueno, en este rayos de tarde.